Bien, ¿qué libro estamos estudiando? Ageo, bien, vamos a Ageo entonces. Ageo, capítulo 2. ¿Qué cosas hemos visto hasta el momento antes de leer? Hemos dicho que hay tres grandes mensajes, en realidad hay cuatro, pero tres dentro del alcance del estudio, que el profeta Ageo le entregó al pueblo de Israel. El primero está escrito en prácticamente todo el capítulo 1, y que tiene su foco en despertar la conciencia de los israelitas, hacer un llamado a la conciencia de los israelitas con el fin de lograr en ellos el arrepentimiento y un cambio de actitud. ¿En qué estaban mal los israelitas? Estaban mal porque estaban preocupados de sus propias obras, de sus propias casas, y se habían olvidado por completo el propósito de Dios, el propósito que Dios les había encomendado. ¿Cuál era ese propósito? La edificación del templo. Y sin embargo, pasaba el tiempo desde que llegaron de vuelta de la esclavitud, llegaron a su tierra, pasaba el tiempo, ellos comenzaron a arreglar y a construir sus casas, a acomodarse. No solo eso, sino que las dejaron bien bonitas, bien artesonadas, como dice Ageo. Y en la misión que Dios les había encomendado, y quien estaba a la cabeza de esa misión era Zorobabel, no avanzaba nada. Entonces el primer capítulo, la primera profecía de Ageo, es una profecía que tiene un propósito bien específico, un llamado a la conciencia, remover un poco la conciencia, que se examinen y examinar vuestros caminos, le dice Dios en varias ocasiones en este capítulo, para que ellos puedan darse cuenta de lo que están haciendo mal, puedan arrepentirse y cambiar. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el pueblo de Israel completo escuchó la voz de Dios, dice que temieron a la voz de Dios, es decir, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo mal, y dijeron: vamos a poner manos a la obra. Y Dios los dijo: no teman, yo estoy con vosotros. La segunda profecía, ya los primeros versículos del capítulo 2. El capítulo 2 tiene dos profecías. La primera está en los primeros 10 versículos. Tiene un mensaje distinto. El pueblo ya llevaba 2 meses más o menos desde que le había llegado la profecía. Primera, desde que habían reconsiderado sus caminos, habían vuelto a Dios y habían puesto manos a la obra, se habían organizado en cuadrillas, habían visto los materiales que necesitaban, habían solicitado sus materiales, habían recaudado los fondos necesarios para comenzar la obra de reconstrucción del templo. Es probable que hasta hayan hecho ya trazados en la tierra para empezar a hacer y colocar los cimientos del templo. Y entonces, el día que coloca los cimientos del templo, fue lo que vimos, sucede una reacción profundamente emocional en todo el pueblo. Pero dividían dos tipos de emociones. Uno, un grupo grande de judíos estaban tremendamente felices por lo que estaba ocurriendo cuando pusieron los cimientos de lo que iba a ser el templo. Pero había otro grupo que estaba profundamente triste, y el llanto, dice, que tenía era muy grande. Y eso lo vimos en Esdras. Y entonces este capítulo, esa segunda profecía del capítulo 2, está destinada a esas personas que tienen una profunda tristeza el día que se colocan los cimientos del templo. ¿Y por qué era esa profunda tristeza? Era una profunda tristeza porque ese grupo de personas que estaban así de tristes eran las más antiguas, las más viejas dentro de los judíos, y que habían visto la gloria del templo original que Dios había hecho a través de Salomón. Habían visto la majestuosidad de ese templo. Y entonces, cuando echan los cimientos del templo, todos los que no habían visto el templo original se alegraron porque por fin tendrían un templo donde adorar y servir a Dios. Pero los que habían visto el templo original se dieron cuenta de que aquí faltaba algo, que había un daño irreparable. Y no era el tamaño del templo,
no era cómo se planteaba por los cimientos la altura de los pilares que tendría este templo. No era eso lo que les producía una profunda tristeza. Era el daño irreparable que ellos veían que este templo nunca más tendría. ¿Qué cosa será? El arca del pacto. Perdida, extraviada a los ojos de ellos para siempre. Y todo lo que contenía esa arca del pacto, ¿qué es lo que tenía? ¿Ah? Maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Es decir, tres símbolos muy fuertes de hechos milagrosos que Dios había hecho en medio del pueblo de Dios. Dios le había entregado la ley a ese pueblo y que los colocaba a ellos como un pueblo escogido entre todas las naciones, un pueblo escogido por Dios, al único pueblo al que Dios le había entregado una tabla de mandamientos, porque ellos eran su pueblo escogido. Ya no estaba nunca más esas tablas. Esas tablas con las cuales descendió Moisés del monte Sinaí, ya nunca más estarían. Ya nunca más estaría el maná, que era la provisión que Dios le había entregado al pueblo de Israel milagrosamente en el desierto, comprobando una vez más que Dios estaba con ellos en todas las circunstancias. Ese maná era símbolo de eso. Y ya nunca más estaría la vara de Aarón que reverdeció, que era el momento en donde Dios había confirmado que habían sacerdotes en medio del pueblo que los guiaban a ellos como nación, como pueblo hacia Dios. Eso ya nunca más existiría. Así que por más maravilloso, por más oro, por más pilares, por más majestuosidad que le hicieron a ese templo, esas cosas nunca más estarían. Y entonces estos lloraban al considerar la tragedia de su rebeldía y de su desobediencia a Dios, que por mucho esfuerzo que pusieran, sus vidas ya nunca más volverían a ser iguales. A esas personas está dirigida esta segunda profecía, que la vimos en detalle, y el propósito de Dios aquí no es un llamado a la conciencia ni al arrepentimiento, sino que es un llamado al ánimo, a la consolación, a tomar fuerzas para esas personas. Y el propósito que tenía esa profecía era animar a esas personas de más edad para que efectivamente sus corazones se sintieran fortalecidos. Y el ánimo fundamental que les entregó es que, sin decirles las cosas que faltaban, les dijo: este templo va a ser aún más maravilloso que el templo original. Porque lo que importa ahí no eran las tablas de la ley, no era el maná, no era la vara de Aarón, no era el arca del pacto, es mi presencia. Y no se preocupen porque la gloria postrera de esta casa va a ser aún más grande que la primera. Porque yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Y hablábamos de la necesidad de ánimo entre el pueblo de Dios y los cristianos. Porque muchas veces consideramos las consecuencias de los malos caminos que tomamos, las consecuencias de nuestras decisiones erradas, de desobediencia a Dios. Y nos olvidamos que Dios está presente en la vida de los cristianos para fortalecer, para animar, para confirmar. Hoy vamos a ver el tercer mensaje de Jehová. Capítulo 2, versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes de la ley, diciendo, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, pregunta: ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, alguna cosa de estas, pregunta: ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo. Fíjense el tono en que Dios les habla, les dice:
Dios siempre para hablar de Israel dice, ¿cómo dice? Mi pueblo. Sin embargo aquí les dice, este pueblo. ¿Ah? Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra. ¿Por qué antes que eso? Porque hasta la segunda profecía, ¿qué es lo que habían puesto? Los cimientos. No habían comenzado a poner hacia arriba, ni siquiera hacia arriba. Entonces le dice, alto, 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 antes que coloquen piedra sobre piedra, necesito decirles una cosa. Ahora pues, dice el verso 15, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Ahora ya no es sobre vuestros caminos, sino que tenéis que meditar bien en sus corazones. Desde ese día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, desde ese día, ahora mediten pues en vuestro corazón. ¿Y qué es lo que tienen que meditar? ¿Cuáles son las pistas, por decirlo así? Más preguntas de parte de Dios. Las preguntas que Dios hace al pueblo de Israel en este libro normalmente son para invitarlos a pensar, a reflexionar. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Como diciéndoles, estuvieron un tiempo rebeldes y olvidados de mí, de mis propósitos, se arrepintieron, tomaron manos a la obra. En el camino yo les envío un mensaje de ánimo para que se fortalezcan, sobre todo aquellos que están considerando las consecuencias de tomar los caminos y sienten que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Yo soy un Dios de segundas oportunidades y lo que aquí importa es mi presencia. Así que ánimo. Entonces ahora con este tercera profecía le dice, aún nada se ha dicho. Todas las bendiciones que yo puedo darles están disponibles para ser entregadas. Dice, la simiente aún está en el granero. Es decir, no han sembrado todavía. ¿Ah? No han echado aún lo que ustedes esperan tener grandes frutos, aún ni siquiera ha sido sembrado, así que puede haber abundante bendición. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y les dice, desde este día os bendeciré. ¿Qué está diciendo con eso? Toda la semilla que ocupen para sembrar va a ser altamente fructífera. Todos los árboles que tienen que ustedes esperan flor y fruto van a florecer muchísimo, porque yo desde este día os bendeciré. Eso está diciendo. Este tercer mensaje de Ageo es dado unos 2 meses después del segundo mensaje, más o menos. Y luego de que el pueblo había sido animado, fortalecido por el Señor para poner su mirada en Dios, y luego que la obra que tenían por delante ya habían comenzado poniendo los cimientos del templo, ahí les envía este mensaje, esta tercera carta. En el mes noveno. El mes noveno era cuando ellos tenían que abrir sus graneros donde tenían guardadas sus semillas, estaban próximos a comenzar el invierno, tenían que sacar todas las semillas, arar la tierra, sembrarla, para luego esperar las primeras lluvias y que todo floreciera y prosperara. Y tener al término del invierno, ya el inicio del otoño, de la primavera, frutos. Así que este es el mes noveno en donde ellos estarían pensando, este es el momento en donde necesitamos la bendición de Dios, cuando sembremos la semilla.
El primer mensaje, como lo recordamos, es un llamado a la conciencia en busca del arrepentimiento por la falta de obediencia. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es una exhortación y ánimo para el corazón quebrantado por las consecuencias de su desobediencia. Es un mensaje que busca consolar y fortalecer las manos de los israelitas. ¿Cuánto consuelo tiene que traer al corazón de un creyente la palabra de Dios en su corazón cuando considera mensajes como estos? Porque esto nos habla del carácter de Dios. Ese Dios que escribió esto es el mismo Dios que tenemos hoy. Es su carácter. Tercer mensaje es un llamado, el que acabamos de leer, a la santificación personal en la vida de quienes sirven a Dios. Un llamado a la santificación personal de quienes han puesto su mano en el arado del servicio al Señor. Ese es el tercer llamado. Y lo realiza haciendo dos preguntas que las leímos. Primero, carne santificada. ¿Recuerdan las preguntas? Carne santificada que toca alguna otra comida. Para ambas preguntas la respuesta de los sacerdotes, porque a ellos les dijo Dios que tenían que preguntarle, la respuesta fue un no y después fue un sí. Carne santificada que toca alguna otra comida. Esa carne santa santifica a otra comida por el hecho de tocarla. ¿Se entiende la pregunta? Carne dispuesta y preparada para el sacrificio en el templo, y en este caso en el altar que tenían levantado, es transportada en las vestiduras sacerdotales, ¿ya? En un manto que tenían preparado para eso. Entonces dice, si esa carne por casualidad toca alguna otra comida que también está preparada para sacrificios en el altar, por el hecho de tocarla, y dado que esa carne está santificada para el sacrificio de Dios, ¿va a santificar la otra comida? Y los sacerdotes responden así, buscan en la Biblia y dicen, no va a santificarla. Y la otra pregunta que le hace Dios, le dice, ya no hablando de las cosas santas, sino de las cosas que están inmundas, se va al otro extremo y le dice, si una persona inmunda, no por cualquier causa, por esta causa específicamente, por haber tocado un cuerpo muerto, si esa persona que está contaminada según la ley de Moisés tocare alguna comida por descuido, toca una comida de las que son comidas para el servicio de las ofrendas a Dios, ¿esa comida quedará inmunda? La respuesta es sí. ¿Bien? Y tenemos que entender un poco más esta pregunta. Según Levítico, en el capítulo 6, los sacerdotes, en el artículo 27, los sacerdotes no respondieron al azar cuando dijeron, en la primera pregunta dijeron no, sino que de acuerdo a ese versículo, la carne, Dios había dicho que la carne que estaba preparada para los sacrificios, que era transportada en prendas sacerdotales, esa prenda era santificada porque portaba la carne. Pero si una gota de sangre de la carne salpicaba en otra prenda, esa prenda debe ser lavada. No había más santificación más allá. Así que los sacerdotes respondieron correctamente. Los judíos estaban trabajando, fíjense, poniendo los cimientos del templo, excavando, marcando la tierra, trasladando roca y piedra. Y en ese sentido ellos podían estar entendiendo que ellos estaban trabajando con cosas santas, con carne santa, porque están ocupados de algo que es santo para Dios, su templo. Y podían estar pensando que mientras cargaban esas pesadas rocas para colocar los cimientos del templo, por estar trabajando en cosas santas, entonces todos los aspectos de su vida eran santos. Y todo lo que ellos hacían para Dios era santo. Todas las demás actividades o trabajos que realizaban en sus vidas, por el puro hecho de estar involucrados en hacer los hoyos de los cimientos o trasladar piedras en sus vestiduras para hacer el templo, entonces
su vida entera estaba justificada y podían sentirse que realmente estaban siendo de manera práctica el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios les dice, como leímos, este pueblo. Y no les dice eso de manera, como diríamos los chilenos, para meter el dedo en la herida. No les dice eso. Sino que los nombra de esta manera, no mi pueblo, sino como este pueblo, para que ellos realmente sientan que a pesar que son el pueblo de Dios, no hay ciertos aspectos de su vida que no están caminando, reflejando que son el pueblo de Dios y que son simplemente este pueblo. Dios los consideraba como el pueblo, su pueblo. Por algo enviaba profetas, por algo les encargó el levantamiento de un templo. Y yo sé, y hablo de los creyentes, que el creyente en Cristo está llamado a santificarse, a apartar su vida para Dios. Eso es santificarse, apartar su vida para Dios. Porque la Biblia dice, ser santos, le dice el Nuevo Testamento a los creyentes, porque yo soy santo, dice el Señor. En otra carta dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo dice? Santos llamados, pero vestidos como escogidos de Dios. Hablando del carácter de un cristiano que debe ser revestido como un hombre santo, como una mujer santa. Hay otro pasaje que dice, cuando habla de la oración de la iglesia, dice, orando en todo lugar, levantando manos santas. Entonces, hay quienes ponen su mirada y dicen, entonces hay que levantar las manos. No, tiene que haber santidad. Ese es el foco de las Escrituras para el pueblo cristiano. Y también dice por ahí Pedro, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. La Biblia trata de santos, de que ya son santos, a todos los creyentes en muchísimas partes. Si uno busca una concordancia bíblica y busca la palabra santo, te vas a dar cuenta de que muchísimas veces, más veces el creyente es tratado ya como santo sin que haga nada, que las veces que se le pida que sea santo.